Hola a todos. Bueno, voy a darle la invitación a Eloísa, ¿vale? En lo que os vais conectando y vamos a empezar nuestra entrevista. Espero que os guste. Hola, Maca. A ver si Elo se une a al chat. Ahí está, Elo. A ver. Elo, necesito que me mandes una solicitud, porfa. Que no me sales como solicitud para darte paso. Ahora. A ver, que no te veo, no te veo. Hombre, ahí está. Muy No, 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 buenas, no, no. muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Probando a ver si me pongo el ventilador y no se oye, si no molesta, si todo está bien. Tú como en tu casa, sabes que no. Es que si no, hija mía, madre mía, qué barbaridad. Ya, para las alturas a las que estamos y que haga este calor no es normal. Bueno, de momento somos poquitos. No sé si quieres que esperemos un poco más o qué. Tenemos un minutillo. Vale, muy bien. Oye, esa taza es la del... ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Mi taza de cruz Son que solo es para momentos los especiales, guardianes nada de la más. galaxia. ¿No? ¿Son los guardianes de la galaxia? Sí, sí, el arbolito. Hola, Ay, Toki. Es mi taza. me mola, me mola. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenía muchas ganas, porque es algo chulo de lo que hablar y tenía ganas. Sí. Muy bien, te veo guapísima, como siempre. Ese corte de pelo. Bueno, lo mismo te digo. Sí, pero el mío se disimula. No, pero yo ya no aguantaba más. Yo es que lo intento, pero no soy de pelo largo, no lo soy. Ya, no, la que es de pelo corto, de pelo corto. Yo estoy planteándomelo. Seriamente, terminar de rapar. En fin, Bueno, yo lo he llevado entero rapado, o sea que. sí, sí. Yo también, pero no tan corto como ahora. Que Sí, ahora lo digo muy corto. está bien, el pelo. El pelo crece. El sonido no Eh, va acorde con la imagen. uy, Pues esos son los internet, esos son las, sí. las conexiones. Mm. Ahí sí que no podemos hacer nada. Porque tú sí que me oyes bien, ¿verdad? Yo sí, yo a ti te oigo bien. ¿Y tú Yo me oyes a también, mí bien? yo también. Pues eso será la banda ancha del wifi Entonces o de mira a lo que ver sea. si estás donde no te da el wifi o lo que sea y no lo estás recibiendo correctamente. Mm. Yo Sí, empezaría, sí. Alejandra. Vale, pues venga. Y como se va a Yo quedar guardadito, lo he pasado a gente que conozco y tal, y una de las chicas me dice, ¡ay, esa es Elo, la mamá del cole de mi nene! no O me sea, que te digas. tengo escuchada. Sí, 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 sí. De hecho, creo que se iba a conectar, así que sí, sí. Puede ser, porque en el cole de mi hijo sí que las mamás el año pasado dije que empezaba este proyecto y demás, y sí que hay varias mamás ahí al ritmo de pequehuellas. Muy bien, Mira, muy yo os bien. oigo bien. Sí, tiene que ser la señal, tiene que ser la señal. Mm. Pues tú Bueno, pues ordenas. vamos a ir empezando ya, más que nada porque si no se nos Sí, va también el tiempo sí, sí, y sí. bueno, Y hay que pararlo sí o sí antes para poder dejarlo guardado. claro. Entonces, pues nada,
tú querías empezar con algo especial, así Sí. que adelante, Elo. Quería empezar con una fábula que escuché no hace mucho además, porque tenía una idea en la cabeza, pero como sí, bueno, pues eso, cada uno seguimos escuchando y seguimos viendo cosas, escuché una fábula que dije, es perfecta, o sea, creo que es perfecta para dar el inicio a el tema de los cuentos, ya no solo a nivel niños, sino adultos, ¿vale? Claro, la tengo anotada en una libreta normal porque no sé de dónde procede esa fábula, así que os cuento. Se llama Un señor maduro con una oreja verde. Un día, en el expreso de Soria a Monterde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro. Todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté, ¿esa oreja que tiene usted, señor? ¿Cómo es de color verde si ya es usted mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño. Esa oreja me queda de tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a entender. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas, que en la oreja madura resultan misteriosas. Eso me contó el hombre con una oreja verde un día, en el expreso de Soria a Monterde. Y es de Gianni Rodari. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que, desgraciadamente, a día de hoy, pocos adultos conservamos esa oreja verde. Y creo que es vital para seguir comprendiéndonos, para seguir creciendo y quienes tenemos hijos, para entender a nuestros hijos. Y por eso la escogí para empezar. Muy bonita, Elo, me gusta mucho. Es muy chula. Sí, sí, sí. Sí, porque además es que es algo que yo creo que falta mucho en esta sociedad. Sí. Estamos corriendo ya tanto, porque en nuestra época, bueno, pues la madurez entraba, yo creo que todavía cuando correspondía, ¿no? Porque nuestros padres creo que la madurez llegaba demasiado pronto. En la nuestra creo que se estabilizó en cuanto a tiempos reales, tiempos vitales, y ahora mismo creo que se está de nuevo adelantando y se está eliminando la infancia de los niños. Se está eliminando, o sea, pero por completo. Sí, sí. Lo que pasa es que la infancia ahora se adelanta, pero no con las responsabilidades y la seriedad y la madurez Eso es. que tenían nuestros padres. Eso Se es. adelantan unas cosas y en otras Eso no. es. Y hay veces que no se puede descompensar. No. Se está descompensando. Yo creo que no es tanto el problema de que se adelante o que se atrase, sino que está descompensada. Sí. Muy descompensada. Sí. Bueno, Elo, cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto de Pequehuellas y de los cuentacuentos? Bueno, pues el proyecto de Pequehuellas es que han sido una serie de circunstancias. Yo lo comencé porque una compañera, una muy buena amiga, que, bueno, mis primeros posts aparece ella, Inés, ella le gusta mucho la literatura, le gusta la lectura, le gusta el material escolar, todo lo referido, ¿no?, a material. Y tenía ella rondando en la cabeza algún día montar pues alguna tienda de librería o librería infantil. Entonces se me ocurrió en ese momento decirle, oye, ¿y por qué no hacemos un Instagram juntas que en un futuro te ayude a empujar o a impulsar esa tienda? Y así se inició. Pero al poquito tiempo, bueno, pues por circunstancias, por tiempos, por trabajo, etcétera, ella deja la cuenta y me encuentro yo sola con la cuenta. Y es como... ¡Sorpresa! Bueno, a mí me encantaba porque había trabajado mucho en el inicio en ella, con el tema de los cuentos. Como yo tenía los peques, pues empezaba, ¿no?, con la literatura infantil, pero me vi con ella que estuve mucho tiempo, pues a lo mejor un mes, decidiendo si dejarla o no. Porque yo decía, me he encontrado con esto, ¿qué hago? O sea, yo las primeras semanas era, me planto.
Pero bueno, las mamás me decían, las mamás que ya me seguían entonces, que no eran poquitas, y sigue porque a nuestros críos les gusta mucho verte contar cuentos y no lo dejes y tal. Y dije, bueno, y seguía adelante, pero todo desordenado. Cada vez que subía un cuento me tiraba 3 días pensando, ¿y para qué lo habré subido? ¿Y por qué no dejo de hacer esto? O sea, ha sido una lucha interna muy grande hasta que al fin ahora ya le he dado un orden mental y un porqué a la cuenta. Pero así se inició un poco al trote moche, o sea, un poco raro todo. ¿Y cuál es el porqué que le has dado a la cuenta? ¿Cuál es la finalidad? Pues ahora mismo la finalidad es transformarla. Bueno, quiero continuar con los cuentacuentos de esta manera, adaptados, ¿no? Caracterizados, y quiero enfocarla a la cuentoterapia. O sea, ahora ya quiero empezar a convertir, a transformar esa cuenta que no sea únicamente lúdica o de descubrimiento de literatura con las reseñas, que las voy a seguir haciendo, pero además empezar a crear contenido sobre la cuentoterapia, ¿no? Un poquito más enfocado al profesional o más a la terapia en sí. Muy bien. Bueno, a mis hijos, que sepas que le encantan los cuentacuentos, pero en los que se te ve a ti. Ya. En los que tú narras, pero no se te ve, no le hacen tanta gracia. Claro, pero ¿qué pasa? Esa es la lucha, Alejandra, esa es la lucha que tengo, porque realmente cuando un niño estimula más la imaginación, la creatividad, es si no me ven. Es solamente si me escuchan. Porque ahora mismo están más habituados a ver, o sea, tú a mi hijo le pones música y busca la imagen de donde procede. Y le digo, Óscar, que no hay imagen, cariño, es solo sonido. O sea, él no concibe ahora mismo que salga un sonido solo, como en la radio. Que ahora he descubierto que existe un canal que se llama Peque Radio, y os lo digo a todo el mundo aquí, que no sabía que existía, y esto es todo músicas y canciones para ellos. Y se lo pongo cada vez que subo al coche y él ya lo pide porque quiero que solo escuche, para poder imaginar. Pero ¿qué pasa? Que cuando sale una figura, pues ya me ato a algo. O sea, ya tengo algo con lo que construir. Es diferente, son como los diferentes pasos. Y luego, al nivel de la caracterización, si luego hablamos de ello, diré el por qué empecé a hacerlo, ¿no? Hay una súper profesional, que es que no soy capaz de pronunciar el nombre de cabeza, que trabaja todo con las manos. Porque para ella es esencial el dar para que ellos creen en su cabeza sin necesidad de un visual, ¿vale? O sea, por así decirlo. En apoyo visual te refieres al apoyo de los cuentos. Eso es, sin lo que es la imagen del cuento, solamente lo desarrollo con movimientos en las manos. Entonces me parece genial, pero creo que son diferentes pasos, ¿no? Está ese, para mí el del oído, el visual, el de la caracterización. Entonces es chulo, es muy chulo. Claro, bueno, ahí tengo que romper una lanza. A ver. Que el hecho de que uses el apoyo visual cuando cuentas los cuentos los hace mucho más accesibles a niños que pueden necesitar ese apoyo. Eso es. Cosa que un niño con una inteligencia normal y con un desarrollo normal, hablamos por normal, sin ningún tipo de alteración, pues bueno, pueden acceder fácilmente a lo que tú pretendes y a desarrollar esa imaginación que tanta falta hace. Pero un niño que tiene un poquito más de dificultad, la caracterización, el apoyo de los cuentos, todo eso les abre un mundo. Sí, por eso esa fue mi idea, el captar la atención. Yo pensé en mí y en lo rápido que pierdo la atención. Y pensé en lo que a mí me gustaría que me hiciesen. Entonces, en el momento que yo me caracterizo, los hipnotizo. Es como... Y lo escuchan todo, porque yo dije, a ver si solo me miran y no escuchan. No, lo escuchan todo. Lo escuchan. Sí, porque tú te metes dentro del cuento. Eso es. Ese es mi objetivo. De todas maneras, al hilo de lo que decías de que desarrollen, ¿te has planteado el hacer podcast de cuentacuentos? No. Que ahora está muy de moda. Ahí lo tienes. Pero si es que no por ladrar, chico, yo qué sé. Lo que no ladra en verano lo está ladrando ahora. A ver, en cuanto a las adaptaciones, en cuanto a, por ejemplo, no me lo había planteado. A ver si construimos, a ver si... Ya veremos. Si es que está todo, si es que lo tengo todo como cacao en la cabeza. Bueno, pues yo te lo dejo ahí como idea, que a mí me gustan mucho los podcasts,
Y yo te digo una cosa, a mí escuchar un cuento con tu voz, ya sea para niños, para adultos, con el manejo del tono, la forma que tienes de contarlo, yo soy la primera que te sigue. O sea, Mira, alguna vez me lo dijeron y cuando me dijeron de narrar este chico, Rudy, me propuso ponerle voz a un cuento. Y yo dije, no, yo no soy narradora. Entonces, yo no sé ni siquiera si lo hago bien a la hora de la narración. Entonces, es otro de los miedos que me da el crear solo con la voz, el crear con la voz. Pues vamos, yo te digo yo que lo haría súper bien. Cree en ti porque se te da. Es que tienes una voz espectacular para contar. Por eso te digo que no me encierro a nada porque ya no lo sé. Ya no lo sé. También cuando se me decía, abre YouTube para poder ver los cuentos en horizontal. Yo decía, anda ya, más trabajo, esto es una locura. Y ahí estoy en YouTube. Así que por eso que yo no digo ya nada que no. Y háblanos un poco de tus cuentos de YouTube. Que es Cuentos Encantados, ¿no? Sí, en YouTube decidí diferenciar la cuenta de Instagram y de Facebook con la de YouTube, porque en Instagram hay de todo, ¿no? Hay reseñas, es donde... Muchas gracias. En Instagram hay muchas reseñas, está el juego de la Divina Cuentos de todos los fines de semana, hay otras cosas, ¿no? Experiencias mías, pero YouTube es exclusivo de los cuentos. Voy a meter, pues eso, los narrados, es porque no existen, yo únicamente subo narrados, cuentos que no existen en papel, impresos, sino que hay gente que los ha creado, pues, para cualquier persona, o piden una ayuda porque es una doctora, pues para ayudas allí para el hospital, pero decidí ser Cuentos Encantados porque ahí sí que están todos mis cuentos caracterizados o con algún movimiento, con alguna interacción dentro del cuento. Por eso puse ese nombre a la cuenta de YouTube. Muy bien, muy bien. Nosotros somos seguidores de Cuentos Encantados y de Pequehuillas, que lo sepas. Me encantaría poder llevar más ritmo. Antes, cuando empecé todo esto, sí que subía uno a la semana. Pero ahora con los nenes en septiembre que salen, claro, porque yo grabo los mediodías. O sea, mi tiempo de grabar los cuentos es al mediodía, cuando yo llego del trabajo, antes de recoger a mis hijos de los coles. Entonces ahora mismo se me ha eliminado. Pero bueno, ahora en cuanto ellos empiecen otra vez, a ver si vuelvo a coger el rodaje y también el pedir permiso a las editoriales, porque los cuentos que subo caracterizados, al principio no, porque no sabía muy bien cómo iba, pero a partir de un tiempo ya son todos con permiso de la editorial, pues tienes que esperar que te contesten, hay quien te dice que primero los quiere ver antes de poder subirlos, lleva un tiempo, lleva un tiempo. Y eso te iba a preguntar, cuando tú decides, bueno, más o menos ¿cuánto tardas en decir qué cuento vas a contar? Pues mira, no suelo tardar porque cuando a mí me llega a las manos un cuento, rápidamente sé si me gustaría meterlo caracterizado o no, o simplemente es un cuento rico para mí o que puedo hacer una reseña, porque hay para mí y otros que me gustan de reseña, ¿no? O sea, hay como para todo, están los míos personales, los que quiero compartir con la gente y los que creo que pueden ser chulis llevarlos a la luz de esta manera. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el proceso que sigues hasta que por fin finalizas un cuento en YouTube? ¿Nos has adelantado que tienes que pedirle permiso a las editoriales? Sí, yo siempre pido permiso al autor y editorial. Hay veces que con uno de ellos mismo te dice, pues si ha dicho la editorial que sí, adelante. O te dice, necesito el sí de los dos, ¿vale? Te dice el autor que sí, pero tienes que preguntarle también a la editorial. Entonces, hay gente con la que es muy difícil contactar porque son gente extranjera o no te ve los correos porque utiliza Instagram pues de una vez a cada 1000. Entonces, si ves que tardan mucho, pues busco otro cuento. ¿Vale? Entonces, recibes los sí de estas personas y empiezo a pensar cómo programarlo, ¿no? Porque a veces pues pongo fondos. En el de la niña del parche, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, hice un escenario entero pintado en cartulina gigante, pintado con ceras, pues para meterme yo dentro del cuento, ¿no? Era un personaje dentro del cuento gris. Entonces, lleva bastante tiempo. Entonces, creas ese enfoque o esos materiales. Me gusta mucho
aunque solamente sea una diadema, ¿no? O sea, algo que me involucre a mí dentro del cuento. Si luego lleva caracterización, pues el tiempo de los maquillajes, que hay desde a lo mejor 1 hora, al de la luna, el sol y el agua, que tardé en maquillarme unas 2 horas y media, 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, porque era todo muy geométrico y... ¿vale? Y que saliera todo bien y con un vaso en la cabeza y cosas así. Y luego grabarlo. Y una vez que lo tienes grabado, todas las secuencias, que puedo repetirlas como 258.000 veces, luego lo editas. Así que sí, el hacer un cuento lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Mucho tiempo teniendo en cuenta que trabajas, que tienes hijos, que tienes familia. Y que además al principio era una locura, pero después ya intentaba que no me viesen mis hijos con el teléfono, porque hubo un momento en el que yo le decía, mamá está trabajando. Y me di cuenta que al tiempo cogió mi hijo un día y estaba diciéndole una cosa y cogió mi teléfono y me dice, mamá, espera que estoy trabajando. Entonces dije, problema, esto aquí, problema, alarma. Entonces, desde entonces siempre intento editar cuando no estoy delante de ellos. Entonces voy pues sacando, mira, si papá está preparándoles el desayuno, yo me voy al balcón y edito dos escenas. Si se duermen la siesta, pues me siento en el comedor a editar. Voy sacando los huecos de la vida que queda. Yo creo que eso es lo que también hace, le aporta todavía más valor a lo que haces y por eso quería que la gente también lo supiera. Es complicado. Es trabajoso, dedica mucho y es eso, pues yo no tengo ese tiempo para poder sentarme centrada a editar correctamente, a investigar todas las posibilidades que tiene un editor, pero bueno, van saliendo. No, pero te van saliendo bien, o sea, que van saliendo. Si tuvieras aquí al cielo, ¿eh? Ay, señor, es que cada vez que lo pienso, por eso cada vez que saco uno digo, ay, ¿qué estoy haciendo? Y luego lo subes a Instagram e Instagram coge y te lo descontrola, la voz, la imagen, y entonces ya dices, ya no hago más, ya no hago ninguno más. Pero bueno, luego siempre hay alguien que te dice, no, sigue, pues venga, pues seguimos. Claro que sí. Y cuéntanos, la cuentoterapia y demás, ¿qué tenías pensado? A ver, la cuentoterapia es que también ha sido un amor, creo que ha ido surgiendo paso a paso. Ha sido un amor que creo que ha surgido algo que tenía yo ahí dentro que me he reencontrado con él, ¿no? Para que nos entendamos. Siempre he sido una persona muy fantasiosa, muy de soñar, de ilusionarme, no de estar aquí abajo y pegarme un batacazo gigante por la pasión. Yo cada vez que bajo a mis perros por la noche, pues voy mirando todos los árboles por la noche y voy disfrutando de esas cosas, ¿no? Que decía de la oreja verde. Entonces, cuando eres joven, a veces te paras y dices, ¿esto estará mal? Y como que lo dejas de lado, ¿no? Te separas de ti. Pero cuando ahora he vuelto a reencontrarme con los cuentos, gracias a mis hijos, por la edad, por lo que toca, pues ha sido el amor que creo que estaba y ha surgido ahora. Porque puedo unir la psicología, puedo unir la literatura y puedo unir, no sé, los niños. Entonces, bueno, los niños y los no tan niños, porque... Como digo yo empecé comprándole cuentos a mis hijos, pero los cuentos de ahora son para mí. Yo me los veo y digo, y cuando quiero comprarle uno a mis hijos ahora tengo que pensármelo, porque los que veo son para mí. A mí me pasa igual, yo hay veces que cuando elijo un cuento me tengo que plantear, a ver, realmente, ¿este cuento lo estás eligiendo para ellos o lo estás eligiendo? Los estás eligiendo para mí y es algo que creo, y lo he querido decir siempre, que los cuentos son para los papás, para las mamás, para los abuelos, Sí que lo creo, o sea, lo creo. Y si te pones a investigar en cuanto a la cuentoterapia, las raíces, de dónde surge, de dónde viene, esto viene de hace muchos años, cuando se contaban cuentos que eran solo para los adultos. Y bueno, para la nobleza en su momento. Pero eran cuentos de adultos, donde las temáticas pues eran sexuales, eran de acosos, de incestos, eran un poco más fuertes.
Eran, sí, sí, eran un poco más así. Bueno, no quiero decir nada, pero lo voy a decir, lo voy a decir, pero lo voy a decir. Sobre los hermanos Grimm hablan mucho en el libro que subí ayer de La bruja debe morir. Porque, bueno, te explica mucho de dónde surgen todas estas historias, ¿no? Los hermanos Grimm se les tienen como la figura más de donde surgen todo este tipo de cuentos con simbologías, con cosas que van hacia el inconsciente. Y está muy chulo, porque eran los comienzos que no se sabía que se iba a utilizar ahora mismo como terapia, pero ya se usaba de esa manera. Es curioso, es curioso. Es un enrejado aquí muy chulo, la cuentoterapia. Tengo que reconocerte que ya me han liado, porque vi el otro día el de La bruja debe morir y dije, esto me tengo que hacer con él. Pues está genial. Yo ayer me senté y me casqué 50 páginas de golpe, porque no podía parar. ¿Y qué te iba a decir? Tú la cuentoterapia, a ver, tú has estudiado psicología, claro, la cuentoterapia no es algo que se pueda hacer sin ningún tipo de formación. No. O por lo menos no se debe hacer sin formación. Eso es, la cuentoterapia necesitas tener o pedagogía o ser maestro, tener una base y un conocimiento sobre todo pues del cerebro infantil, de cómo trabajado a infantil, que ya os digo, la cuentoterapia se puede aplicar en una empresa de adultos. ¿Vale? Porque... Y entonces, dime. Ah, sí, dime. No, dime, termina. No, que nos va a ayudar a la resolución de un problema. Correcto. Entonces, cuéntanos un poco qué formación tienes tú. Que bueno, habrá mucha gente que ya lo sepa, pero por si hay alguien que no te conozca todavía. Yo tengo psicología y luego me especialicé en desarrollo infantil y atención temprana. Y es lo que me encanta, los nenes pequeños, la verdad. No se me plantea nunca la idea de, bueno, mentira, aquí iba a mentir yo, de decir montar algo con padres, porque no. Porque llevo rondándole aquí en la cabeza ya mucho tiempo el tal vez montar algún taller o alguna tertulia con adultos para hablar sobre ciertos cuentos, las emociones, lo que nos extrae, cómo reconocerlas, cómo manejarlas. Entonces, bueno, lo dejo ahí en el aire. Pero sobre todo para los niños. Es que ahora mismo este mundo se ve abierto y esto es una locura. Esto es una locura. Pero lo que te iba a decir, lo de los críos, esa es la formación. Ahora he terminado cuentoterapia y ahora voy a hacer arteterapia. Para complementar con la cuentoterapia. Eso te iba a decir, que van unidas de la mano. Al final, la literatura es arte y... Eso es. ¿Hola? ¿Te veo? Ya, se había cortado, ya está. Que la literatura es arte y el arte expresa... O sea, es que, vamos, no podías haber elegido una mejor... Van enlazados. O sea, la terapia va enlazada. El drama, lo que pasa es que para el drama no me veo yo todavía preparada. Más teatral, es mucho más... Pero no es lo mismo, ¿vale? El teatro que el drama, es muy diferente. Pero sí, dentro de la arteterapia, sobre todo en el dibujo, en lo artístico, a nivel dibujo, ahí es donde voy yo a meter la pata. Bueno, seguro que se te dará bien, ya verás. Y cuéntanos, ¿qué otros proyectos tienes, aparte de la cuentoterapia y de Peque Huella? Pues lograr llevar la cuentoterapia a los centros o ya sean gabinetes, o sea, ya sea alguien que ya está trabajando, ¿no?, a nivel terapéutico, complementarlo. También sería muy chulo, ya te digo, todo esto es construcción, pero a lo mejor a nivel claustro, en un colegio, coger profesores de infantil, profesores de primaria y darles esa formación para poder complementar en la docencia, en sus clases, con la cuentoterapia, porque se pueden reconocer, se pueden trabajar, se puede hacer tantas cosas con un cuento. O sea, es una barbaridad, porque al final, con los cuentos lo que ocurre es que el niño se mete dentro de la historia y vive su propia historia paralela. Es decir, yo estoy comparando la historia de mi vida todo el rato con los personajes del cuento, ya sea el bueno, sea el malo, ¿no? Ayer, por ejemplo, leía que a los niños nos encanta los malvados, los malos, porque es más, casi siempre hay un malo, porque es la lucha de nuestro yo negativo.
¿vale? Que tenemos todos del hago esto, no hago esto, la conciencia, pero el verla reconocida en un libro, en un cuento, es como que te deja sacarlo. Pero como ves lo que le ocurre al malo, ya no lo haces, ¿vale? Claro. Entonces, me salen mis dos lados, el bueno y el malo, me encanta, pero siempre tiene que ganar el bueno, ¿vale? En un cuento de hadas, porque dentro de la cuentoterapia los cuentos se les llaman cuentos de hadas. Entonces, en un cuento de hadas siempre tiene que ganar el bueno para que nos haga pensar. Luego ya están otro tipo de cuentos más terapéuticos, ¿vale? Que son más, pues, para nenes que a lo mejor estén con un trauma o con ansiedad por separación de sus padres, por abuso sexual, por miedo a los perros, ¿vale? Eso ya es muy específico y dentro de la cuentoterapia los terapeutas tenemos que diseñar, crear cuentos específicos para meter la vida de estos niños en los cuentos y expresen las emociones. Entonces, otra de las cosas que me encantó es porque es algo con lo que para abrir reuniones, abrir formaciones, abrir una clase de alumnos nuevos, es ideal porque cuando tú... No es lo mismo que se plante una persona y empiece, buenos días, yo soy tal, a que yo diga, os voy a contar un cuento. ¿Qué hace la gente? O sea, ¿qué hace el cuerpo cuando te dice, voy a contarte un cuento? Hace como, te escucho. Sí, y abres las orejas. Eso es como, ya está. Se me quitan los miedos, se me quita todo, yo me relajo y te escucho. Y encima es que te atiendo. Es la magia que tienen los cuentos. Que para romper, y eso... ¿Cuándo lo ves tú en un aula? Luego ves a las mamás continuamente, porque yo tengo en grupos de Facebook donde la gente pide libros para, no sé, ¿alguien me aconseja un cuento para leerle a mi hijo que tiene miedo a la oscuridad? Ahora a la entrada del cole eran así de mamás, de abuelitas y de papás pidiendo cuentos para poder soltar a sus hijos tranquilos en el cole, que no tuvieran esa ansiedad. Oye, pero si esto lo podríamos llevar al aula y que fuese el mismo profesor quien contara ese cuento y suavizar la tensión. Pues no. Entonces, no va a ser así. Entonces, esa es otra de las cosas que, bueno, llevo en mi cabeza como posibles. Muy bien, muy chulo, Elo. Y una pregunta que te quería hacer, ¿qué tipos de cuentos hay? Porque has hablado del cuento de hadas, ¿vale? Pero darnos así una pincelada de los tipos de cuentos que hay y a lo mejor quizá para qué pueden venir bien utilizar un determinado tipo de cuento. Mira, eso es súper complejo, Alejandra, porque cuentos hay desde diferentes edades en cuanto a estimulación, como por ejemplo 0-3 son sobre todo estimulación sensorial, mucho más visual, con figuras muy simples, nada complejos. Ahí tenemos, ¿ves? Y esto va enlazado a que tenemos que llevar mucho cuidado cuando compramos un cuento, porque ahora mismo hay muchos cuentos, mucha gente escribiendo cuentos, pero no todos los cuentos son buenos, ¿vale? Y lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque hay cuentos que no son respetuosos con la infancia, que realmente no... Sí, lo llevo aquí en la cabeza, sí es que lo llevo aquí en la cabeza. Lo de comprar los cuentos. ¿Sabes lo que pasa, Alejandra? Y lo voy a decir así. Esto es como con los dibujos. Los papás sentamos a los críos a ver los dibujos, pero nosotros no nos hemos sentado a ver los dibujos nunca. Porque si te hubieses sentado, muchos de los dibujos no les dejarías a tus hijos que lo viesen. Y así lo suelto. Y me quedo tan pancha. Porque yo, por ejemplo, y así lo voy a decir, hay una locura con doña Peppa Pig, y yo a Peppa Pig la envolvería en una bolsa de basura y la tiraría a la basura. No la soporto. Es una maleducada, no tiene educación hacia sus padres, ni hacia sus amigos. A mí no me hace ninguna gracia. Entonces, ver que mis hijos, el día que ven a Peppa Pig, su padre coge y se lo pone en inglés, corriendo, para que no entiendan nada. Solo escuchen fonemas. ¿Te gusta Peppa Pig? Lo ves en inglés. Mis hijos ven Peppa Pig en inglés, ya está. Porque le hacen gracia los dibujos y así ven movimientos. Pero eres maleducada con todos. Con tus amigos, con la profesora, con tu padre. El padre es tonto, pero ¿por qué haces estas cosas? Entonces, si los padres se sentaran a ver un episodio de Peppa Pig, no lo pondrían. Pues esto es lo mismo. Tú ves un cuento que se vende muchísimo, que es súper famoso y pupupú, y digo, ay, voy a comprarlo. Y en el momento que me llegue digo, ¿what?
ya lo estoy devolviendo al día siguiente al Amazon, ¿me entiendes? Porque no te paras a leerlo. Si nos parásemos a ver, tú sabes cuando un libro es adecuado o no es adecuado para un niño. Como valor, ¿no? Como lo que decías tú, ¿para quién es adecuado cada libro? Bueno, pues en cuanto a tipos también va a depender. Imagínate un niño que necesita o que tú estás viendo que necesita expresar con la imaginación, que todavía no sabe leer, que se va a basar en los dibujos, pues ten en cuenta que los dibujos pues sean sencillos, que transmitan, que conecten, que lleven una colorimetría llamativa o que directamente no tengan letras, como los libros siguientes, que únicamente sean imágenes y que el niño pueda crear sus propias historias. Entonces, según lo que tú quieras trabajar, pues hay diferentes. Luego están ya más complicados, más complejos, con las moralejas. Dependerá también de la edad. Claro, yo ahora a mi hijo le cuento una moraleja y me dice, pues como lo del, es que se ha muerto y se ha ido al cielo. ¿Qué te va a decir un niño? ¿Y cómo llego yo al cielo para verlo? Entonces, según las edades, tú no puedes decir eso, tú tienes que decir, se ha muerto. Y es muy duro, pero ahora mismo, por ejemplo, yo estoy un poco cansada de ver, porque estoy viendo muchos vídeos de YouTube, de gente que habla sobre los cuentos, sobre la terapia con los cuentos, y se vende mucho humo, porque se sigue viendo como no, esto no se lo digas para no hacerle sufrir. No, esto no, pues vamos a ablandarlo. No, perdona, tienes que decirle, en este caso, que ha muerto y prepararlo para ello. Escuchar sus emociones, un acompañamiento emocional. Si está triste, estar con él. Cuando ya se alargue esa tristeza, pues intentar ver cómo podemos eliminarla. Pero no decirle, se ha ido volando como las mariposas. No, no es cierto. O se quedó dormido para siempre. Pues tu hijo le vas a crear una ansiedad en el momento que te ve a ti cerrar los ojos para dormir, o él que se va a creer que se muere. Pero es que esto es real. Entonces, hay que tener delicadeza cuando compramos libros. ¿Qué me vas a contar? Que he estado 2 años trabajando en el tanatorio. Yo Pues he escuchado eso. cada cosa Que no. Esto es como lo del, ay, no te acerques a ese perro que te muerde. No, perdona, dile que no se acerque porque no lo conoces. No porque te muerde, porque luego a los 3 años sale el crío que no quiere que se arrime un perro. Claro, si es que le metiste miedo cuando era un crío diciéndole que le iba a morder el perro. Pues esto es lo mismo. Pues mira, en referencia a lo que acabas de decir de lo de la muerte, que los cuentos nos pueden ayudar a superar la muerte, yo tengo preparado un curso sobre duelo y una de las cosas que de hecho compartí en el Instagram era un pequeño trozo de un artículo que estaba leyendo de investigación en la que dice que los niños tienen que exponerse al dolor, al duelo, porque si no, al final creamos adultos sin estrategias de afrontamiento. Es un proceso de crecimiento, es un proceso para desarrollar habilidades nuevas, habilidades de adaptación. Y es necesario. Es necesario. Y ser sinceros y ser claros. Sí. Y a ver, si es un niño mayor, pues a lo mejor las moralejas y ese tipo de cosas las pueden entender. Pero a los niños pequeños no. A los niños pequeños hay que hablarles claramente. Sí. Y muchas veces el problema que encontramos es que somos los adultos, los que no tenemos las herramientas para comunicar. No te quieres enfrentar a lo que te viene. Exacto, no sabes cómo enfrentar esa situación. Y ya te digo, o sea, yo en el tanatorio he visto muchas cosas. De hecho, una vez un niño me preguntó, estaba su primito, pequeñito, no sé si tendría 2 años, que había fallecido, y yo entré a la sala a revisar y me preguntó, ¿cuándo se va a despertar mi primo? Claro, en ese momento mi reacción fue decirle, esto que te lo diga tu madre, porque yo no me iba a meter ahí. Ya. Claro, o sea, en ese momento dije, a ver, yo aquí no tengo vela en este entierro, nunca mejor dicho, y tiré el balón fuera, porque si le han dicho a ese niño que su primo está dormido, que se apañe la familia. Yo ahí no voy a entrar si no me lo pide la familia, lógicamente, porque me puedo meter en un lío. Sí. ¿Sabes? Es la falta de herramientas que tenemos muchas veces los adultos para transmitir ese tipo de cosas. Sí. Y por eso también yo creo, de hecho, la idea de hacer esa formación en duelo, qué es el duelo y qué podemos hacer, es precisamente por eso, ¿no? Para dar a los adultos herramientas. La herramienta. No solo para enfrentar el propio duelo,
porque muchas veces pensamos que es algo patológico cuando realmente es algo normal, sino también para que ayuden a los niños. Y a mí, por ejemplo, el tema de los cuentos me ha servido mucho, por ejemplo, para que David se preparara cuando iba a llegar su hermano. Tengo un libro que se llama Mamá tiene un bebé en la barriga. Tengo el de Ahora me llamo Luisa, que me encantó, porque era Luis y que se quitó la pajarita para ser Luisa. No sé, y me parece que es eso, ¿no? Que al final los cuentos son un vehículo también súper importante. Totalmente, son súper preventivos, o sea, te preparan para... Son normalizadores. Sí, señor, sí. Y que te iba a preguntar, Elo, ¿qué importancia tienen los cuentos en la infancia? Buah. La pregunta. A ver, lo tiene por todos los sitios, desde a nivel pedagógico en cuanto a vocabulario, imaginación, creatividad, la realización de la propia personalidad, ¿no? Nos empeñamos a veces en comprarle X libros, pero nunca te has parado a lo mejor a decirle qué te gusta. Y que el niño diga lo que le gusta. Esto pasa también mucho, ¿eh? De que te encuentras y te dice, es que no quiere leer, es que no le... Pero tú le has preguntado lo que a él le gusta, porque a lo mejor le estás dando lecturas que le aburren. Tienes que experimentar, tienes que probar, tienes que preguntar. Entonces, desde la creación del propio yo, el cómo se van conformando esas personalidades, lo que vas escogiendo de los personajes que estás leyendo. Esa normalización de hacerte como mejor persona, ¿no? De tener respeto, de tener sensibilidad, de tener empatía. Todo eso se va construyendo con los cuentos. Parece mentira, pero es que es así. Y yo lo he comprobado con mi hijo Óscar, que tiene 3 años y medio. Cuando yo veo que en su vida, y lo voy a decir siempre, que haga una formación o haga una entrevista de este tipo, él en su día a día utiliza oraciones que me ha visto a mí contar en los cuentos dentro de su propia vida. Él dice oraciones enteras que digo, y bien dichas, las metes en el contexto. Entonces es alucinante cómo empapa esos mensajes dentro de los críos. Para mí yo creo que el valor más brutal es el de la normalización. El de pues encontrarte dos mamás juntas y de estar habituado de verlo en un cuento. Puede ser que pregunte, porque necesita preguntar, pero no va a ser ya acusador o como, no, sino por dudas, pero lo ve normal, un hombre de color. O sea, está dentro ya de su normalidad, los has preparado para el futuro, para sus situaciones. ¿Qué te dan también los cuentos? Herramientas para resolver conflictos. Es decir, me encuentro en esta situación y en mi cabeza viene la resolución de X libro que yo puedo intentar. A ver si funciona. Entonces, es que es una barbaridad. Todo esto a nivel, en cuanto a más pedagogía, más terapéutico, pero es que luego está el disfrutar con una lectura porque te ríes, porque sí, como Coco el cochino. O sea, aquí en nuestra casa Coco el cochino es Dios, porque se regocija en la mierda, va restregando todo lleno de caca, y claro, mis hijos es Coco el cochino, o sea, es santo Dios Coco el cochino. Para mi hija es que es muy así, o sea, Óscar es diferente, pero ella es muy gorrina, o sea, le encantan los pedos, los eructos, todas estas guarrerías a mi hija le flipan con 2 años. Ella, su cuento favorito de los pequeños es Puff, que es el pedo, entonces ella disfruta. Entonces, ¿por qué no le voy a comprar yo un cuento que hable de pedos si a ella le hace risa? No tiene ninguna terapia, la terapia es que se lo pasa bien y pasamos un rato en familia muy divertido, que esa es otra de las cosas más importantes que tiene la lectura, el crear un vínculo con la persona con la que lo estás contando. Y tampoco nos sirve de nada el llegar, leerle un libro con toda tu poca ganas de que estás reventado ya, de que estás hasta las narices y quieres que se acabe ya el santo momento del cuento y lo cierres. Eso no vale para nada. Tienes que hablar, que el niño te interrumpa, te pregunte. A veces es como, cállate que termine el libro. No, déjalo que pregunte, aunque llegues a la 4ª página nada más. Porque es ahí cuando están... No te dejan. Es un momento, sí. Yo, mira, una cosa que hago o que intento, ¿vale? Porque si fuera por mis hijos, David no saldría a los dinosaurios y Álvaro no saldría a los piratas.
¿vale? Entonces, claro, como son dos y solo hay un cuento para leer por la noche, se van alternando. Cada día elige uno. Y de cuando en cuando elige mamá. Claro, Vale. para Mira, salir de ahí. sí, porque es que además me hace mucha gracia, porque luego a lo mejor yo, por ejemplo, cuando leí el de Elmer, Sí, del elefante aquí Elmer, lo tengo yo que me ver. sentí, Muchas noches ya nos toca Elmer, le ha encantado Elmer. yo me sentí súper identificada con Elmer, porque siempre he sido la rara, ¿sabes? Entonces, al final luego descubres que los cuentos nuevos les acababan gustando también, pero por ellos mismos a lo mejor no se plantearían leer un cuento así. Y a mí, sobre todo, el momento del cuento es el mejor día, o sea, Sí. es el mejor día. Es el mejor. No hay prisa, No hay no prisa, no hay hay prisa y no debe de nada. haber prisa. No debe de haber prisa. ¿Que es un cuento largo? No pasa nada. Lo que tú dices, leeremos 4 páginas porque no Y ya vamos a leer está. más. Si es que Y ya da está. tiempo. Y es un tiempo para estar nosotros, y hay veces que te cuentan cosas de su día a raíz de lo que ven en el cuento, y también les sirve un poco, ¿no?, para Eso mediar, sí. como mediador de sacar algo que no habían sabido cómo canalizar y cómo contar, Eso es. y que para ellos es importante. Y en los niños es muy fácil sacar luego los cuentos. En un adulto Sí. es más complicado, pero en los críos los cupen. Los cupen. Sale esa Sí. emoción. Te iba a decir, son menos cuarto, Sí. ¿vale? Tenemos que cortar para que se quede grabado y volvemos a conectar, ¿te parece? Y terminamos. No, cortamos a -5. Tiramos 10 minutos más y cortamos a -5. Perfecto. Es No, que porque no hemos quiero que conectado se en quede. punto. ¿O no? ¿Tú has conectado en punto o a -5? Yo creo que conecta -5. Vale. Nada, Vale, entonces hablamos 6 minutillos más y cortamos. Vale. Que no quiero que se pierda. No, Es que me está encantando la no. entrevista, de verdad. Mira, Alejandra, Me una parece- cosa relacionada con lo que has dicho, lo del cuento. Esto también creo que es muy importante, y es que en muchas casas se cree que es obligatorio o pasa a ser un hábito el contar un cuento, y no tiene por qué ser. Es decir, como obligación todas las noches un cuento antes de dormir. No. El cuento se tiene que contar cuando apetezca. Habrá noches que sí, habrá noches que no. Yo a mis hijos de noche les cuento alguno, pero cuando yo normalmente les cuento cuentos es o en la mañana, cuando nos sentamos a jugar, o en la tarde, después de la siesta. Y yo me he llegado a sentar con mi hijo y hemos estado 2 horas y 20, que contabilicé el otro día, que tenía una pila así de cuentos que habíamos contado, porque quería más, y quería más, y quería más. Y otra cosa que quería decir es que no nos dé miedo que nuestro hijo lea el cuento o vea el cuento o nos quiera escuchar el cuento 858.000 veces el mismo. Porque cada vez que lo vuelven a pedir, ellos están exprimiendo algo más, y algo más, y algo más. El único momento en el que ya lo descartan y cogen otro es porque ya han aprendido lo que tenían que aprender del anterior cuento. Entonces, esto Además, ¿verdad? que no tengamos miedo de, ay, voy a meterle algo nuevo. Está genial para la variedad, pero si nos lo pide 100 veces, vamos a hacerlo 100 veces, porque están siguiendo sacándole más, están más y más, y a lo mejor preguntan más porque quieren comprender. Entonces, que no tengamos miedo a la repetición, que es ideal. Al igual que escuchan la misma canción 100 veces, ven la película 100 veces, pues lo mismo pasa con los cuentos. Pues mira, ahora que lo dices, a mí eso me pasó con Balta, con el hijo de mi marido, que de pequeño, si no leí 800 millones de veces el libro de Toy Story 3, Claro. pero hasta el punto de que me lo sabía de memoria. Claro. Todos, lo tenía aborrecido. O sea, llegó un punto en el que cuando dejó de pedirlo lo escondí porque no podía ni ver ese cuento. Que no se echan atrás. Pero es que ni la película, tío. A mí me pones la película de Toy Story 3 y ya estoy de mala leche de las veces que Pero me he es leído porque él ese libro. sigue y sigue y sigue, y además les anticipa, ¿no? Les prepara, saben lo que viene, los relaja, los calma. Es que para nosotros Sí, es, Dios, otra vez lo mismo, porque a los adultos nos encanta el cambio, pero sin embargo buscamos el hábito. Y ellos les relaja el saber lo que viene después. Sí. Les da tranquilidad el poder anticipar y sensación de control. Eso es, Sí. eso es. Bueno, Elo, muchísimas gracias. Y A para ti. cualquier cosa que necesites, cualquier proyecto de estos, Igualmente, y ya iréis viendo qué va saliendo de aquí para ir construyendo y a ver si hacemos, bueno,
metemos un poquito más la colita por aquí, que todo esto de la cuentoterapia es bastante nuevo aquí en España. Y bueno, poquito a poco. Muy bien, corazón. Un besito. Muchas gracias. Hasta ahora. Adiós.